Hola, buenas noches, ¿cómo están? Hoy quiero empezar con una oración. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este tiempo. Te damos gracias por los que estamos aquí conectados, Dios. Que sea tu palabra, Señor, hablando a través de mi boca, Dios. Y que sea tu Espíritu Santo fluyendo, Dios. Padre, háblanos, confróntanos y, Padre, que podamos hacer tu voluntad y podamos activar tu palabra en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hola, buenas noches, ¿cómo están? Eh, Hoy quiero compartirles acerca de un tema que creo yo que es importante, que le titulé Reconciliando al mundo con Jesús. Y ahí sí puedes en tu Biblia, los que tienen ahí su Biblia, leer junto conmigo Segunda de Corintios capítulo 5. Segunda de Corintios capítulo 5, verso del 17 al 20. Segunda de Corintios capítulo 5, del verso 17 al 20. Y la palabra de Dios dice así: de modo que si alguno está en Cristo, dice, nueva criatura es. Dice, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos entregó a nosotros la palabra de reconciliación. Dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Bueno, para empezar, la palabra reconciliación tiene que ver con un restablecimiento de las cosas, ¿no? Cuando normalmente una pareja se pelea o no sé, con algún familiar hay algún pleito, o igual con los amigos llega a haber alguna discusión, lo que hace uno es poder tener una reconciliación, es decir, el poder sanar las partes afectadas para que pueda haber nuevamente una unión, ¿cierto? Entonces, de esa misma forma, nosotros fuimos reconciliados con Dios a través de la muerte de Cristo, ¿sí? Es decir, cuando Adán y Eva pecaron, dice que fuimos destituidos de la gloria de Dios a través de que ellos pecaron, es decir, se apartaron de Dios a través de su pecado. Entonces, al momento en el cual, a través de la, digámoslo así, de la muerte o del sacrificio de Jesús en la cruz, tuvimos el privilegio nuevamente de poder estar juntos a Jesús a través de nosotros, primeramente arrepentirnos de nuestros pecados, confesarlo como nuestro Señor, y entonces Él, Él entró a nuestra vida, y entonces nosotros pudimos volver a tener un encuentro con Dios, un acercamiento con Dios otra vez. Entonces dice que de esa misma manera en la cual nosotros hemos sido reconciliados a través de Jesús o por medio de Jesús para que podamos tener una relación con Dios, dice que de esa misma manera nosotros tenemos que buscar el que las demás personas sean reconciliadas con Él. Es decir, dice, nos dio el ministerio de la reconciliación, es decir, nos dio la responsabilidad o nos dio el encargo de que nosotros podamos acercar a las personas nuevamente a Dios. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta, aún nosotros mismos cuando estamos alejados de Dios, nosotros podemos decir, pues es que no estábamos peleados con Dios, porque nosotros pues somos personas buenas, como mucha gente dice eso, ¿no? Pero realmente a través de que nosotros vivíamos una vida desenfrenada o una vida de pecado, como sea, entonces estábamos separados de Dios y estábamos enemistados con Dios, porque no seguíamos su voluntad. Y de esa misma manera muchas veces las personas piensan que no necesitan una reconciliación con Dios. Por eso nosotros tenemos que buscar
el poder tener una reconciliación, el poder buscar que ellos se acerquen a Dios y se reconcilien con el Señor. Amén. Entonces, Dios nos llamó a reconciliar a otros con Jesús, pero aquí debemos de hacernos una pregunta: ¿cómo se va a hacer esto si no empezamos a hacerlo parte de nuestras vidas? Les vuelvo a repetir, Dios nos llamó a que nosotros reconciliáramos a otros con Jesús, pero ¿cómo se va a hacer esto si nosotros no empezamos a hacerlo parte de nuestras vidas? Es decir, tiene que ser un estilo de vida el que yo pueda reconciliar a las personas con Jesús, el que yo pueda tomarme un tiempo para que la gente pueda acercarse a Jesús y pueda conocerle. Si nosotros vamos ahí a Romanos capítulo 10, Romanos capítulo 10, verso 14 al 15. Bueno, desde el 13 hasta el 15. ¿Ya lo tenemos? ¿Sí? Ok. Dice: porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Dice: ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Dice: ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Entonces, mucha gente no cree porque no se le ha predicado. Mucha gente no ha oído de Jesús, o si no ha oído de Jesús es porque no se le ha hablado de Él. Y nosotros ya fuimos enviados por Jesús a partir del mensaje de la reconciliación. Es decir, nosotros ya fuimos enviados por Jesús para poder dar el mensaje de la reconciliación a las personas. Solamente lo que debemos de hacer es aprender a obedecer y hacerlo parte de nuestro estilo de vida. Es decir, aquí dice que quién va a poder invocar cualquier persona que no ha creído, y cómo creerán, dice, aquel que no han oído, y cómo oirán sin haberles a quien les predique. Entonces, hay mucha gente y hay muchos lados en la tierra que ha habido testimonios de que Jesús mismo se ha aparecido a esas personas y esas personas han tenido un encuentro con Él, pero no quiere decir que nosotros le dejemos todo a Dios. ¿Por qué? Porque dice que Él ya nos mandó a que nosotros podamos impartir del Evangelio a todo lugar. Dice: y hermosos son los que predican el Evangelio, hermosos son los pies de los que predican el Evangelio. Entonces, a veces queremos que otras personas hagan el trabajo de predicar, de reconciliar con otros. A lo mejor decimos: es que yo no soy capaz, es que yo no tengo a lo mejor la facilidad de palabra, pero realmente nosotros debemos de saber que cuando nosotros obedecemos a Dios y caminamos en ese sentir, lo que va a pasar es que Dios nos va a usar para poder alcanzar a las personas. Y de hecho dice la palabra, dice: ustedes no se preocupen de lo que tengan que decir, ustedes no se preocupen cuando tengan que hablar algo, porque si realmente tienen una relación con Dios, si realmente ustedes están conectados con Dios todos los días, como todo cristiano lo debería de hacer, entonces el Espíritu Santo va a hablar a sus vidas y va a decir lo que tenga que decir. Es decir, va a revelar el corazón de esas personas para que puedan ser tocados a través del mensaje que tú y yo demos. Entonces, si realmente hemos creído en Dios, si realmente nosotros nos llamamos creyentes,
eh, nosotros debemos de creer que, o debemos impulsar a hablar de Él. Es decir, nosotros, si realmente hemos creído en lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, si nosotros realmente hemos creído en Él y en el mensaje de salvación, entonces lo que debemos de hacer es que esa fe la tenemos que actuar y la tenemos que vivir, y entonces por lo tanto voy a hablar de ella, voy a hablar de lo que ha sido transformado en mi vida, voy a hablar de lo que el Señor ha hecho, voy a hablar de de los encuentros que yo he tenido con Dios, voy a expresar mi corazón a las demás personas, porque sé que ese corazón ha sido renovado y ha sido transformado. De hecho, habla la Biblia, ¿no? Lo acabamos de leer hace rato, dice que somos hechos nuevas criaturas, dice las cosas viejas pasaron, entonces son hechas nuevas. Entonces yo voy a hablar de lo que ha estado haciendo el Señor en mi vida y en mi corazón, para que las demás personas puedan decir: yo puedo ser reconciliado por Dios y yo quiero entregarle mi vida al Señor Jesús. Bueno, segunda de Corintios capítulo 4 verso 13. Segunda de Corintios capítulo 4 verso 13. Segunda de Corintios capítulo 4 verso 13. Y dice: pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, dice: creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Entonces, cuando realmente hemos tenido un encuentro con Dios y hemos creído en el poder que Él tiene, que hemos creído en su amor, en su misericordia, en su verdad, hemos creído en todas sus promesas y en todo lo que está haciendo y hará en nuestras vidas, entonces dice: creí, por lo cual yo también hablé. Entonces, cuando yo he creído en el Señor, una de las cosas que nos va a llevar a ser, o que conllevan el que yo haya creído, es que me impulsa a que yo pueda hablar de Él. O digámoslo así, cuando nosotros estamos conociendo a una persona, si estamos conociendo a lo mejor a una chica que nos gusta, o a lo mejor a un chico que nos gusta, etcétera, lo primero que hacemos cuando vemos muchas características buenas y bonitas en esa persona, empezamos a hablar de esa persona a los demás, a nuestros amigos, a nuestros familiares, a cada persona que conocemos, y decimos: esta tal persona es muy linda, tiene un buen corazón, ayuda a los demás, el Señor la usa muchísimo, Dios puede hacer cosas grandes a través de su vida, le gusta tal cosa, etcétera. Entonces empiezas a hablar de la persona. ¿Por qué? Porque realmente te llama la atención y realmente has tenido un encuentro con esa persona, empiezas a conocer a esa persona. Y de esa misma manera, cuando nosotros creemos en el Señor Jesús y hemos tenido un encuentro real con Él, lo único que nos puede conllevar a hacer en todo momento es hablar de Él, hablar de Él, hablar de su amor, hablar de su misericordia, hablar de sus milagros, hablar de lo que ha hecho a través de nuestras vidas, hablar lo que ha hecho aún en otras personas. ¿Por qué? Porque es importante que nosotros, si realmente hemos creído en el Señor Jesús, no lo podemos esconder, no podemos decir: no soy a lo mejor ni cristiano, ¿no? Porque mucha gente vive como si fuera cristiano de la secreta. Es decir, no conocen que es cristiano. ¿Por qué? Porque a lo mejor su vida no ha sido transformada realmente por Dios, o porque le da pena hablar del Señor. Pero dice: si tú me niegas aquí en la tierra, entonces yo también te voy a negar allá en el cielo. Entonces nosotros, hasta por beneficio, deberíamos de hablar de Jesús en todos lados, no solamente porque Él ha transformado nuestras vidas, sino por el beneficio que Él nos da, de que si nosotros hablamos de Él y no lo negamos, Él tampoco nos va a negar con el Padre, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos predicar
del mensaje, porque ya hablamos un poco acerca de la reconciliación, pero ¿cómo podemos predicar realmente el mensaje del Señor? ¿Sí? El primer punto, por medio de nuestro testimonio, ¿sí? En Primera de Tesalonicenses 1, Primera de Tesalonicenses 1, versículo 6 al 9. Primera de Tesalonicenses 1, versículo 6 al 9. Y dice lo siguiente. Dice: y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Dice: porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y en Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Dice: porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Entonces, ¿qué es el testimonio? El testimonio tiene que ver con ser ejemplo con los demás. Es decir, buscar el que esa transformación que Dios ha hecho en nuestras vidas pueda ser ejemplo para las demás personas, para que puedan seguir a Jesús. Es decir, no podemos seguir iguales, porque dice la palabra, como lo leímos hace rato, dice: somos nuevas criaturas, dice: las cosas viejas pasaron. Es decir, ya no puedo ser la misma persona gruñona, ya no puedo ser la misma persona alcohólica, ya no puedo ser la misma persona drogadicta, ya no puedo ser la misma persona mujeriego, ya no puedo ser la misma persona que anda diciendo malas palabras, etcétera, sino tengo que ser ejemplo. Y una de las cosas que cambia primeramente Dios es mi lenguaje, ¿no? Cambia también mi manera de pensar, de vivir, de actuar. Entonces la gente empieza a ver cosas diferentes en nosotros, y por eso dice: pues esa persona es ejemplo para mí. ¿Por qué? Porque a pesar de todas las circunstancias, él sigue siendo íntegro o íntegra al momento de actuar, al momento de vivir el cristianismo. Entonces yo quiero lo que esa persona tiene, y entonces ellos van a poder ver o acercarse a Jesús o a ser reconciliados con Dios a través. Si nos van a preguntar: oye, ¿qué es lo que te pasó? ¿Qué es lo que ha pasado en tu vida? Que yo quiero ese mismo cambio, ¿no? Porque yo he podido detectar que tú has estado cambiando constantemente, ¿no? Entonces esas personas van a anhelar y van a conocer eso, y vamos a poder dar testimonio de todo lo que ha hecho Jesús en nuestras vidas, y ellos van a poder reconciliarse con Jesús. ¿Qué otra cosa es el testimonio? El testimonio tiene que ver con cambios en nuestra manera de vivir y en nuestra manera de actuar. Repito otra vez, el testimonio tiene que ver con cambios en nuestra manera de vivir y en nuestra manera de actuar. Es decir, aquí, si se dan cuenta, les voy a leer el verso 9 nuevamente. Dice: pero ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Entonces habla acerca de algo muy importante. Aquí Pablo no les obligó a los tesalonicenses, no les obligó a cambiar su manera de pensar, no les obligó a que ellos dejaran sus ídolos. Ellos mismos, por el convencimiento de la palabra de Dios y todo lo que les había predicado Pablo, lo que hicieron fue cambiar totalmente
es decir, echaron sus ídolos a la basura, quitaron sus ídolos de su corazón, y entonces ellos empezaron a ser ejemplo para otros. Dice, por eso mucha gente los empezó a ver cómo se convirtieron de los ídolos, es decir, digámoslo, fue un cambio drástico de sus creencias de adorar otros ídolos a adorar a Dios solamente. Y entonces mucha gente pudo percibir eso, y entonces pudieron recibir el mensaje a través de eso, porque dice aquí también que ellos estuvieron divulgando la palabra del Señor, no solo en Macedonia, sino en Acaya. Dice, y también en todo lugar donde vuestra fe en Dios hubiera sido esparcida, ¿no? Y esto quiere decir que aún Pablo y las personas que iban con él no tuvieron que hablar absolutamente nada, dice, porque ellos habían estado cumpliendo su trabajo o su función de reconciliar a las personas con Dios. Imagínate si nosotros realmente estuviéramos cumpliendo, o que esto lo viéramos realmente en la iglesia, que fuéramos tan transformados por Dios, que fuéramos tan predicáramos en todos lados de la palabra, que no fuera necesario que nuestros pastores, que nuestros líderes, que las personas que están a lo mejor en un puesto de autoridad tuvieran que predicar del evangelio, porque todos los que estamos en la iglesia estamos cumpliendo con esa función y estamos emitiendo el mensaje de salvación a todos los demás. Qué padre sería que toda la gente, o que cada uno de nosotros como integrantes de la iglesia, nosotros aprendiéramos a difundir el evangelio, y que pudiéramos ver cómo la iglesia crece a través de esa divulgación de la palabra de Dios. Así que yo te invito a que con tu testimonio o con las cosas que ha transformado Dios en tu vida puedas emitir el mensaje de salvación. También el segundo es testimonio de nuestro encuentro con Jesús. En Juan capítulo 4 verso 28 al 30, Juan capítulo 4 verso 28 al 30, y ahorita se los voy a leer, nada más les quiero comentar. No sé si se acuerdan de esta historia, es la historia de la samaritana que tuvo un encuentro con Jesús. Jesús le dijo que fuera por su marido, y dice, no, pues no tengo marido. Dice, pues bien has dicho, porque 5 personas han sido tus esposos, pero con el que estás no ha sido tu esposo, ¿no? Entonces ella se sorprendió de lo que Jesús le había dicho, es decir, había tenido una revelación Jesús de la vida de esta mujer, y entonces lo que pasó fue que a través de esa revelación ella pudo ser tocada por Dios y asombrarse del poder del Señor. Entonces dice el verso 28 al 30, dice, entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. Dice, ¿no será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Y dice él, vamos para el 39 al 42. Dice, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Dice, entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron mucho más por la palabra de él, y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo.
Entonces dice que a través de esta experiencia que tuvo esta samaritana, lo que pasó fue que muchos samaritanos vinieron a los pies de Jesús y tuvieron un encuentro con él y se cercioraron de lo que la samaritana les había dicho. Entonces, yo te quiero contar pues, algo similar eh, en una ocasión, estaba predicando en la calle en un evento evangelístico y de repente pues el pastor que me invitó se había decepcionado un poquito porque pues los hermanos solamente llegaron pero no llegó gente nueva, pero al final a la mera esquina de ese parque estaba una familia, era una señora y sus hijos, ¿no? Y entonces los invitamos a pasar terminando la predicación para orar por ellos, y el Espíritu Santo me empieza a hablar acerca de su vida y me empieza a decir: tú has tenido has sido muy herida en tu corazón por un varón. Dios lo que quiere hacer es transformar tu vida, y empecé a hablar cosas que yo ni sabía de esa persona, pero que yo sentí en mi espíritu que el Espíritu Santo me estaba diciendo, y esta mujer se quebrantó y en ese momento recibió de parte de Dios. ¿Por qué? Porque tuvo un encuentro con Jesús en ese momento. Yo desconocía su corazón, yo no la conocía, no sabía ni quién era, no sabía ni su nombre, pero ella fue tocada por Dios de esa forma y pudo recibir, no solamente ella sino también sus hijos pudieron recibir de ese encuentro con Dios. Hay otra persona, otro ejemplo que les voy a poner. Allá en Temimilcingo con los hermanos de allá hemos estado trabajando. De repente he ido a visitarlos de repente y cuentan de un hombre que llegó, yo ya lo conocí, pero que llegó solo, que tuvo un encuentro con Jesús de alguna forma, porque dice que veía una luz y que estaba siguiendo esa luz. Esta persona tenía problemas de drogadicción muy fuertes, entonces empezó a ver esa luz y la luz lo llevó a la iglesia, y en ese momento empezaron a orar por él y empezó a tener un encuentro con Jesús, y a él lo ves en cada evento, en cada lugar, involucrado en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque tuvo un encuentro con Jesús de tal forma que mucha gente ya está llegando a la iglesia por él. Es decir, gente en la misma condición que él está llegando a la iglesia por su testimonio y por lo que ha visto, la transformación grande o pequeña que ha tenido él a través del poder de Dios. Entonces, no solamente ha llegado una persona, creo que ya llevó 2 personas con los mismos problemas de drogadicción, y están empezando a ir gente porque él los está invitando y porque han visto los cambios en su vida, así como los tesalonicenses tuvieron esos cambios de la idolatría. De esa misma manera ellos ven que esta persona está tratando de no drogarse, está tratando de acercarse más a Dios, está tratando de cambiar y está tratando de ver aún más cosas en su vida a través del poder de Dios. Entonces es muy importante que nuestros encuentros con Jesús, o el encuentro que hemos tenido con Jesús, nosotros lo podamos platicar a los demás. Yo recuerdo que yo era una persona alcohólica, yo era una persona que se drogaba, yo era una persona pero tenía mucha depresión, mucha angustia, y en 2 ocasiones yo me traté de suicidar. Y esas 2 ocasiones que yo traté de aventarme una barranca, yo escuchaba una voz hacia alcohólico. Yo escuchaba una voz que me decía: no lo hagas, yo tengo un propósito para tu vida, yo te creé por algo. Así que yo decía, pues yo estoy quedando loco, y dejé en ese momento de tomar. Yo ya había dejado varios vicios,
solamente me quedé con el del cigarro, más adelante lo dejé y más adelante un amigo me invita a la iglesia y cuando me invitan a mí a la iglesia empieza a orar una persona por mí y me empieza a decir, y dice Dios que tú te trataste de suicidar 2 veces y Él te dijo, yo tengo un propósito para tu vida, y yo este testimonio o mi testimonio lo he contado con muchas personas porque sé que ese encuentro que yo tuve con Jesús en ese momento en el cual yo estaba alcoholizado, transformó mi vida desde ese momento, aunque pasaron todavía 2 años más para que yo me pudiera acercar a Jesús. Yo ya había sido tocado por ese encuentro que había tenido con Dios. Así que es muy importante que nosotros, nuestros encuentros con Jesús, así como la mujer samaritana lo tuvo, podamos impartirlo a los demás para que a través de eso ellos se puedan reconciliar con el Señor. Yo, el punto 3 es activando el poder de Dios. Activando el poder de Dios. Y este es uno de los puntos que más me gusta. Si regresamos ahí a 1 de Tesalonicenses 1, dice el versículo 5, fíjense, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, dice, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Entonces les vuelvo a repetir, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Entonces habla acerca de que el evangelio siempre va a ir combinado con el poder del Espíritu Santo. Es decir, ¿no te ha pasado muchas veces o no lo llegaste a hacer? Yo en mucho tiempo lo hice así, de esa forma, que trataba de predicar y quería convencer con la palabra y terminaba como peleándome con las personas en lugar de permitirle realmente al Espíritu Santo hablar. Y de esa misma forma yo creo que nos ha pasado a todos el que queremos convencer a las personas con el conocimiento que tenemos. Y es que la palabra dice, y es que la palabra dice, y es que la palabra dice, y es que la palabra dice. Pero realmente la palabra nos habla acerca de que cuando nosotros combinamos, es decir, la palabra con el Espíritu, entonces hay un cambio. Pero dice, si nosotros solamente lo hacemos con la palabra, dice, la palabra mata, porque los conocimientos matan muchas veces, pero si yo lo combino con lo del Espíritu, dice, más el Espíritu vivifica, entonces lo que voy a hacer, cuando tengo un equilibrio entre los dos, yo voy a poder predicar a través del poder del Espíritu Santo, pero también voy a tener la palabra, es decir, yo voy a predicar la palabra de Dios, y el poder del Espíritu Santo lo que va a hacer es respaldar el mensaje que yo estoy dando a los demás. Es decir, el poder, porque poder habla acerca de milagros, de sanidades, de prodigios, de todo eso para poder ejercerlo con los demás. A veces pensamos que solamente fue para un cierto tipo de personas, las personas más ungidas, o pensamos que fue solamente hecho para los pastores, para los líderes, para los maestros, para los apóstoles, para gente de renombre, etcétera. Pero realmente no es así. La palabra nos habla de que cada uno de nosotros como creyentes lo podemos hacer. Te lo vuelvo a repetir, la palabra nos habla de que cada uno de nosotros como creyentes lo podemos hacer. Entonces te lo voy a pasar en Marcos capítulo 16. Marcos capítulo 16, verso 15 al 20. Y dice, es muy conocido, pero a veces no le ponemos la importancia o la atención debida. Dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Dice, y estas señales seguirán
Repite conmigo, a los que creen. Repite conmigo otra vez, a los que creen. Es muy importante que nosotros le pongamos atención a esto, porque si nosotros nos llamamos creyentes, si nos llamamos cristianos realmente, nos está hablando no al pastor, no a los líderes, no a los apóstoles, está hablando a todo creyente, todo aquel que ha recibido a Jesús en su corazón. Entonces dice, en mi nombre, dice, echarán fuera demonios. Dice, hablarán nuevas lenguas. Dice, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Dice, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Dice, yo el Señor, y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos saliendo predicaron en todas partes, dice, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Amén. Entonces dice, Él confirmaba el mensaje que ellos daban a través de las señales. Y Dios quiere empezar a usar tu vida y mi vida para poder confirmar ese poder, ese evangelio de poder que nos ha dado para que nosotros prediquemos. No es limitado para ninguna persona. Aquí te está diciendo todo creyente, pero para eso primero tienes que actuar y decir, yo tomo la autoridad que Dios me ha dado y decido activar al Espíritu Santo en mi vida. Es decir, como todo creyente, como todo cristiano, si nosotros tenemos una relación con Dios, si nosotros buscamos de su presencia, si nosotros buscamos de su palabra, si nosotros todos los días estamos orando como debería de ser como cada cristiano, porque es una intimidad con Dios, entonces no tenemos por qué temer de que Dios no nos use. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está dentro de nosotros y lo único que tenemos que hacer es que a través de esa presencia que hemos buscado en nuestros días de intimidad es impartirla a los demás, pero yo no puedo impartir algo que no tengo. Entonces por eso es importante el que nosotros nos creemos un hábito de lectura de la palabra, nos creemos un hábito de orar en tiempos de oración en nuestras vidas, y sobre todo, pues, como decía Jesús, ¿no? Jesús le dijo a Pedro, dice, Pedro, ni una hora me pudiste dedicar, ni una hora pudieron estar despiertos, ni una hora pudieron. A veces dedicamos nuestro tiempo a ver novelas, y no solamente una hora, sino 1 hora, 2 horas. A veces dedicamos nuestro tiempo a ver las redes sociales en Facebook, en WhatsApp, en Instagram, etcétera, y nosotros no podemos tomarnos un tiempo para poder tener una relación con Dios. Eso es lo que nos va a ayudar a que nosotros podamos activar el poder de Dios sobre nuestras vidas. Ahora yo quiero mencionarte más o menos un poco acerca de esto. ¿Por qué? Porque Dios quiere utilizar nuestras vidas para que estas señales sucedan. Y hay ciertos dones espirituales que menciona 1 de Corintios 12. Yo quiero simplemente mencionarte un poco acerca de estos dones para que tú más adelante los puedas buscar. Estos dones son 9. Yo te los voy a decir como los he aprendido en esa división. Es decir, son 3 divisiones. Están los dones vocales, que habla acerca del hablar en lenguas. Es decir, el hablar en lenguas, los que hablamos en lenguas, es un lenguaje angelical, es un lenguaje que proviene de Dios y que a lo mejor no entendemos las cosas que decimos, pero nos ayuda para que nosotros podamos tener una conexión de nuestro espíritu con Dios, y nos habla acerca de que nosotros tengamos un crecimiento en nuestra vida espiritual al momento de que nosotros los hablamos. La interpretación de lenguas, es decir,
Este va de la mano con las lenguas, porque cuando tiene que haber un mensaje de parte de Dios para la iglesia, lo que hace uno es interpretar esas lenguas. Hay gente que tiene ese don para que puedan dar un mensaje de Dios hacia la iglesia. También está la palabra profética, es decir, que es una declaración de fe, una declaración de las escrituras. Es el poder tener una revelación del futuro de la persona. Entonces, muchas veces Dios trae revelación a través de eso. Entonces son los dones vocales. Después siguen los dones de revelación, que es la palabra de conocimiento o de ciencia. ¿Qué quiere decir con esto? La palabra de conocimiento de ciencia tiene que ver con una imagen, una impresión o una idea o un concepto. Es decir, Dios me puede decir, por ejemplo, en un caso, estaba con unas personas y íbamos caminando adentro del súper, y el Espíritu Santo me habla de que el policía que estaba ahí tenía un dolor en su espalda, y entonces ese fue un concepto, espalda o dolor de espalda. Y entonces yo me regreso y le digo, oye, ¿tienes dolor de espalda? Y me dice, sí. Y le digo, ¿puedo orar por ti? Y me dice, sí. Y oramos enseguida, muy rápidamente, y esta persona fue sana en el instante. Entonces esa es una palabra de conocimiento que Dios nos muestra algo de una persona para que pueda ser sana, para que pueda conocer de Dios. Y ahí yo le pude compartir un poco de lo que Dios podía hacer en su vida y el mensaje de salvación, etcétera, ¿no? Está la palabra de sabiduría, que también tiene que ver mucho con la palabra de conocimiento. Normalmente estas van de la mano. Supongamos que la palabra de conocimiento es el concepto, la idea que nos ayuda, una revelación que Dios nos da, y la palabra de sabiduría nos habla el cómo hacerla, es decir, el cómo actuar. A lo mejor Dios me dice, pues es que tienes que ponerle la mano no sé, en su hombro, o cosas raras, ¿no? Que a veces Dios hace, pero que si nosotros seguimos de esa manera esa palabra de sabiduría, entonces el milagro puede suceder. Hablamos acerca también del discernimiento de espíritus. El discernimiento de espíritus tiene que ver con no solamente detectar los espíritus malos, porque a veces decimos, no, es que el discernimiento de espíritus es para poder detectar a los ángeles demoníacos, etcétera, solamente a los demonios, ¿no? Pero no. El discernimiento de espíritus nos ayuda a detectar la presencia de Dios, la presencia de los ángeles. Nos ayuda a discernir si esa presencia realmente es el Espíritu Santo o no lo es. O nos ayuda a discernir si son espíritus malignos los que están operando, si es el espíritu del enemigo, etc. O un ambiente espiritual que realmente sea de Dios o no es de Dios. Eso es un discernimiento de espíritus. Y están los dones de poder, que los dones de poder son el hacer milagros. El hacer milagros tiene que ver con activar cosas que realmente en ese momento pues no están de alguna forma materializadas. Podemos ver un milagro, puede ser como lo que hizo Moisés al abrir el mar. Un milagro puede ser cuando Josué y el pueblo de Dios caminaron sobre el río Jordán y empezó a abrirse el río Jordán. Un milagro puede ser también el que a través de los gritos que hicieron los israelitas, lo que pasó fue que se derrumbó el muro de Jericó. Cosas que realmente pues de alguna forma no estaban ahí, se materializan. Otra cosa puede ser a lo mejor que existe una persona que tiene una pierna más grande que otra y oras por ella y empieza a crecer. Ese es un milagro. Y está el don de sanidad, que también tiene que ver con enfermedades, ¿no? El que podamos imponer las manos sobre los enfermos y que puedan sanar de cáncer, que puedan sanar de
de SIDA, que puedan sanar de dolor de cabeza, que puedan sanar de un dolor de espalda, etcétera, ¿no? Y está el don de fe, que es un don de fe sobrenatural, que nos ayuda a que nosotros podamos actuar de esa forma. Y si te das cuenta, cada uno de estos como que va muy ligado. Yo creo que como hijos de Dios podemos utilizar los 9 dones. Obviamente Dios nos puede utilizar en uno como muy marcado, pero Dios nos puede utilizar en todos los dones mientras nosotros anhelemos esos dones. Dice la palabra que cuando nosotros anhelamos los dones, más bien dice que nosotros debemos anhelar los dones, y dice que padre le va a dar una piedra a su hijo, un escorpión o una serpiente. Dice, si ustedes están siendo malos, le dan buenas dádivas a sus hijos. Dice, con mayor razón el Padre les dará el Espíritu Santo a quien se lo pida. Entonces, si nosotros se lo pedimos a Dios con todo nuestro corazón, el ser usados por Él, el ser usado para que Dios nos ayude a imponer manos, Dios lo va a hacer. Y yo quiero terminar con esto, porque a veces nosotros pensamos que porque no tenemos experiencia o cosas así, no nos animamos a hacerlo. Yo estaba leyendo un libro de Randy Clark. Randy Clark es una persona muy usada por Dios en sanidad, en milagros, en prodigios, y es una persona que ha impartido del fuego del Espíritu Santo en muchos lados, en Brasil, en Estados Unidos y en muchos lados más. Pero da un testimonio acerca de una persona que iba con él en un viaje y empezó a impartir, y lo que la persona decía: Señor, úsame con algo, o sea, que yo pueda ser usado con algo pequeño, ¿no? Y cuando se iban acercando las personas, dice que se acercó una persona en silla de ruedas y dice: te dije que me usaras en algo pequeño. Yo cómo voy a hacer esto, yo cómo voy a hacer esto, yo cómo voy a hacer esto, ¿no? Y entonces, pero Dios le dijo que lo hiciera, y estuvo insistiendo durante mucho tiempo. O sea, no oró por él nada más una vez, no oró por él 2 veces, sino que insiste, como 3 horas estuvo orando por él, y esta persona se paró de la silla de ruedas, y él se sorprendió. Entonces, realmente Dios quiere usar nuestras vidas. Dios quiere que nosotros podamos activar esos dones de parte de Dios para que mucha gente sea sanada y tenga un encuentro con Él y pueda tener una reconciliación a través del poder del Espíritu Santo. Pero es necesario que nosotros, como hijos de Dios, empecemos a actuar y empecemos a impartir el mensaje de salvación, y nuestro mensaje va a ser respaldado también con el poder, pero es necesario que nosotros lo activemos. Es decir, que no solamente digamos sí tengo fe, sino dice creí, por lo tanto hablé. Entonces, cuando yo creo y declaro la palabra, entonces yo sé que Dios me ha dado la autoridad para que esas personas sanen, esas personas sean libres, esas personas puedan recibir un milagro de parte de Dios y puedan reconciliarse y acercarse a Dios a través de ese poder del Espíritu Santo. Así que yo te invito a que podamos actuar de esa forma con nuestros familiares, con nuestros amigos, que podamos impartir de ese mensaje. Podemos, como les decía, impartir acerca de nuestro testimonio, acerca de nuestro encuentro con Jesús, o podemos empezar a activar el Espíritu Santo en nuestras vidas para que mucha gente pueda recibir de ese poder y puedan conocer el poder de Dios, y sean respaldadas las señales o nuestro mensaje a través de las señales que Dios nos da. Dios te bendiga, y esto fue parte del mensaje que Dios puso en mi corazón, el poderte compartir el día de hoy.